Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a conversar acerca de la sociedad, la cultura, los conceptos de salud y enfermedad y la práctica médica durante este periodo histórico que es la Edad Media, que se considera que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ustedes recordarán, la semana anterior hablamos de la Antigüedad Clásica y dijimos que uno de los grandes méritos del Imperio Romano había sido lograr una gran extensión geográfica, que es lo que ustedes pueden ver acá en este mapa. Lo que se considera que cae en este momento, alrededor del siglo V después de Cristo, es esto, el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Porque en un momento el Imperio Romano se había dividido para una mejor administración. Lo que se considera que cae es esta parte del Imperio Romano de Occidente, que es fundamentalmente la actual Europa. Y lo que va a persistir es un Imperio Romano oriental o también llamado Imperio Bizantino, que es esto que ustedes ven acá en celeste. Por supuesto que son varios los motivos de la caída del Imperio Romano Occidente, entre los cuales está la gran extensión de este territorio, que era muy difícil poder gobernarla y administrarla, las mismas contradicciones internas del régimen, y fundamentalmente se tiene en cuenta la invasión que hacen ciertos pueblos que los romanos llamaban bárbaros, porque eran pueblos extranjeros que vivían detrás de las fronteras del Imperio Romano, que comienzan a invadir, a adentrarse a las fronteras del imperio y a invadir las diferentes ciudades. Finalmente Roma cae en el año 476, considerando esta fecha como la caída del Imperio Romano. Bien, ¿qué es lo que va a suceder después de la caída de este Imperio Romano de Occidente? Este espacio geográfico va a quedar dividido en tres espacios culturales. Acá en fucsia pueden ver lo que ya hablamos, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. En azul vamos a ver el espacio que comenzaron a ocupar los que pasaron a llamarse los reinos romanos germánicos. ¿Qué fueron los reinos romanos germánicos? Fueron pueblos, naciones, reinos que se empezaron a desarrollar con la fusión de elementos que habían quedado del Imperio Romano con elementos que habían traído estos pueblos que habían invadido el Imperio Romano. ¿Sí? En diferentes espacios geográficos, en lo que hoy es Europa, van a comenzar a gestar estos reinos que son los que más tarde van a dar origen a los actuales países europeos. Y en el espacio que nosotros vemos en verde, que comprende el norte de África y la península arábiga, va a empezar a difundirse una nueva religión que va a ser el Islam, ¿sí? La religión de los musulmanes. Bien, esta región va a ser muy importante, el Imperio Romano de Oriente o Bizantino, porque va a servir de comunicación entre Europa con Asia y va a ser una gran ruta comercial. Y otra cosa importante acerca de los reinos romanos germánicos va a ser que un elemento de cohesión cultural va a ser el cristianismo. El cristianismo había sido una religión que se había difundido gracias al Imperio Romano. Había surgido en Asia, pero se había popularizado hasta llegar a convertirse en un problema para el Imperio Romano, que eso ustedes lo pueden ver en todas las historias bíblicas. Pero finalmente el Imperio Romano decide adoptar la religión cristiana porque vieron que si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces el Imperio Romano adoptó la religión cristiana y cuando cae el Imperio Romano, uno de los elementos que adoptan estos reinos romanos germánicos va a ser justamente el cristianismo y que también lo van a usar para afirmar y legitimar el poder de sus redes. Durante los siglos 9 y 10 vamos a tener un suceso que va a ser muy importante para la conformación del mundo y de la cultura y la sociedad medievales, que va a ser una oleada de invasores que van a provenir de acá de Escandinavia, sobre todo los pueblos vikingos, también los sarracenos, también los magiares, que van a hacer incursiones de saqueos en las aldeas, en los pueblos de estos reinos romanos germánicos. Y lo que va a suceder es que la gente que vive en estas aldeas y en estas ciudades va a estar muy asustada y va a preferir retirarse al campo, huir, abandonar las ciudades y buscar el refugio en los castillos y en las tierras de los grandes señores. Eso va a significar una decadencia de las ciudades que van a quedar totalmente despobladas y va a significar un aumento del poder de estos señores. ¿Por qué? Porque estas personas que habían huido de las ciudades
por estas incursiones de saqueos de los vikingos, de los magiares, de los sarracenos, va a pedir protección a estos señores a cambio de ¿qué? De lo único que tenían, de su trabajo, de su mano de obra. Entonces van a pasar a ser siervos de estos señores. Y acá se empieza a dar una relación que es la que va a marcar cómo va a ser la sociedad medieval. Tenemos a un señor que tiene poder y a un siervo que se pone al servicio de este señor en busca de su protección y que ofrece a cambio su trabajo. Acá también vamos a hablar de una vida eminentemente rural, porque absolutamente todos los aspectos de la vida empiezan a suceder en esto que se llama el señorío. El señorío consiste en, por supuesto, el castillo del señor y todo lo que gira alrededor del castillo del señor, que es la aldea donde viven los campesinos y donde se desarrolla absolutamente toda la vida. Había gente que ni siquiera en toda su vida salía del señorío. Entonces, el elemento que materializa el poder durante la Edad Media va a ser la tierra. Y también esto de la vida rural va a significar una disminución en el comercio, porque como la mayoría de las cosas necesarias para la vida cotidiana se producían dentro del señorío, casi no había comercio, había muy poco intercambio comercial. Este sistema social en el que una persona menos poderosa se ponía al servicio de otra persona más poderosa, fue lo que marcó la gran característica de la sociedad medieval. Y esto se va a conocer como el feudalismo. Y este sistema también se va a reproducir dentro del círculo de los señores, donde un señor con menos poder se ponía al servicio de un señor con más poder, es decir, con más tierras. Este señor con menos poder ofrecía su ayuda militar, su consejo y ayuda económica. Y el señor más poderoso le ofrecía a cambio protección militar, una defensa en la justicia y el sustento proporcionado por el feudo. El feudo que era una porción de tierra. Entonces, el señor más poderoso le entregaba al menos poderoso una porción de su tierra a cambio de, sobre todo, su ayuda militar. Este sistema social se llamó el feudalismo y fue el predominante dentro de la Edad Media. Entonces acá no vamos a tener tanto una sociedad estratificada en una pirámide como vimos en otras clases, sino más bien una red social, ¿sí? Una red muy intrincada de señores que se juraban fidelidad y también de siervos que le juraban su fidelidad a los señores. De esto se trataba la sociedad feudal. De todas formas, por supuesto que había una estratificación, no eran todos iguales en esta sociedad, pero esta era una sociedad en la que se suponía que habían tres órdenes que estaban establecidos por Dios y que se identificaban con diferentes roles dentro de esta sociedad. Estaban por un lado los laboradores, eran los que trabajaban, sobre todo los que trabajaban la tierra y los que producían el sustento de los demás grupos de la sociedad. Estaban los oradores, que eran los miembros de la iglesia, cuya función social era velar por las almas de todos los demás miembros de la sociedad, y luego estaban los velatores, que eran los señores, que eran la nobleza, que se encargaban de defender a los otros dos grupos sociales. O sea que cada grupo social tenía su función dentro de esta sociedad y este orden estaba establecido por Dios mismo. O sea que nadie lo podía cuestionar. Entonces, los nobles, los señores, los caballeros formaban parte de este grupo que eran los velatores y se dedicaban al gobierno y a la guerra. Luego estaban los laboradores, que eran los que trabajaban, los que producían, los que generaban el sustento de los demás. Y por supuesto después los miembros de la iglesia, que eran los oradores. Una función muy importante también de la iglesia, no solamente, como les dije, era la cohesión cultural dentro de los diferentes reinos, también tenían una función social, porque eran los que proveían a los más necesitados dentro de estas sociedades medievales. Y otra función súper importante va a ser la de mantener viva la cultura, porque era dentro de los monasterios donde se copiaban los libros. No existía aún la imprenta, entonces la única forma de
reproducir los libros era copiarlos a mano, y esa era la función de los monjes. O sea que las grandes bibliotecas estaban dentro de los monasterios. La iglesia entonces era quien preservaba todo lo que tenía que ver con la cultura. Por lo tanto, podemos decir que el cristianismo fue el elemento cultural predominante y por excelencia durante esta etapa histórica que estamos estudiando. Y por supuesto que tenemos que hacer la aclaración de que estamos hablando de un espacio geográfico en concreto que es Europa. El cristianismo entonces regía absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas durante esta época. Y la iglesia, por lo tanto, gozaba de un gran poder y una gran influencia. No solamente influencia en la vida cotidiana de las personas y en la sociedad, mucha influencia también en lo que tiene que ver con la política, sí, gozaba de un gran poder, por eso la opinión del Papa pesaba a veces mucho más que la de los reyes, pero también la iglesia tenía un gran poder económico, porque la iglesia también contaba con muchas propiedades, muchas tierras, que como les dije recién, las tierras eran sinónimo de poder, y también porque los fieles otorgaban a la iglesia grandes y generosas donaciones y por supuesto también existía el diezmo. ¿De qué manera estas características en la sociedad y en la cultura medievales van a influir en cuál era la percepción sobre la salud y la enfermedad? Bueno, por supuesto, imaginarán que la iglesia y la religión van a tener un fuerte peso en la consideración de estos conceptos. San Agustín, que fue uno de los filósofos más influyentes en su momento, por ejemplo, decía que la labor esencial del hombre sobre la tierra es preocuparse de la salvación de su espíritu. Es decir, que absolutamente toda la vida del ser humano estaba girando alrededor de lo espiritual, de lo religioso. Entonces, si lo que importa es mi espíritu, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? No va a importar, ¿sí? El cuerpo físico no tiene interés. Lo único que verdaderamente tiene interés es la salvación de mi alma, de mi espíritu. Entonces, vamos a tener en esta época un creciente interés por el alma y un desprecio por el cuerpo físico. Y esto va a significar el desprecio también por todo lo que tiene que ver con la práctica médica y con la ciencia médica. Y esto va a repercutir también, por supuesto, en todas las ciencias naturales. Ya no va a haber tanto interés en el estudio de la física, en el de la astronomía, que eran ciencias que se venían estudiando y se les venía dedicando atención en la antigüedad clásica, sino que ahora el estudio reinante va a ser el de la teología. Y todo lo que tenga que ver con el mundo físico va a caer en la desgracia, podríamos decir de alguna manera. Es decir, que a partir de ahora, con este contexto cultural, la medicina va a volver a ser un asunto de fe. Y el motivo principal de la enfermedad va a venir de la mano del pecado, de esta figura del imaginario cristiano, ¿sí? La enfermedad es resultado de un castigo que Dios me envía porque yo he pecado. Ese va a ser el concepto que existe de enfermedad. Y lógicamente, frente a este concepto de enfermedad, el concepto de la cura o de la práctica médica va a venir de la mano de lo espiritual. Todo esto vamos a conversarlo en el siguiente video.